Hola, nosotros somos el equipo 2. Mi nombre es Jesús Francisco Pérez Vidal y mi equipo es... Me llamo Gerardo Maduro de Jesús. Me llamo Daniel Alexander García Martínez. Mi nombre es Jared López Hernández. Mi nombre es José Daniel Tláhuel Flores. Y nosotros les vamos a hablar acerca del tema de estados de agregación de la materia. Los objetivos de la investigación son describir los estados de agregación de la materia, gas, líquido, sólido y plasma. Describir los conceptos de evaporación, condensación, fusión, solidificación, sublimación y deposición. Describir los conceptos de transformación y equilibrio de fases y demostrar los estados de agregación de la materia y sus transformaciones y equilibrio de fase. Estados de agregación de la materia. Son las distintas fases o formas en las que es posible encontrar la materia conocida como líquido, gaseoso, plasma y sólido. Gaseoso. Las partículas que integran el estado gaseoso no están unidas, están separadas entre sí y tienen libre movimiento. Su masa, volumen y forma es indefinida y depende del recipiente que lo contenga. La fuerza de cohesión es casi nula y la fuerza de repulsión es muy alta. Plasma. Es el estado de agregación de la materia más abundante en el universo. Es similar al estado gaseoso, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Esto quiere decir que se encuentran cargadas eléctricamente. Tampoco tiene masa ni volumen, a no ser que esté encerrado dentro de un contenedor. Tampoco tiene forma definida. Si se somete a campos magnéticos externos, también puede formar estructuras definidas como rayos o filamentos. Líquido, estado de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con volumen definido, pero no con forma fija. Esto quiere decir que se adapta a la forma del molde que lo contenga. Sus propiedades son fluidez, viscosidad, densidad y adherencia. Sus principales características son volumen constante. Esto quiere decir que los líquidos tienen una masa constante. Esto significa que ocupan siempre el mismo espacio, pero tienen una forma indeterminada o variable. En reposo, los líquidos adquieren la forma del recipiente donde se encuentran. En caída libre adquieren forma esférica, por ejemplo las gotas. Sólido. Sus partículas se encuentran juntas y también se ven correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adaptan formas bien definidas. Se caracterizan porque oponen resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus propiedades de un sólido son la elasticidad, fragilidad, dureza, forma definida, alta densidad, flotación, inercia y deformación. Bueno, y ahora vamos a hablar acerca de los cambios de estado. Primero que todo, ¿qué son? Aquí nos dice que es la evolución de la materia entre varios estados de agregación. Estos estados de agregación pueden ser la evaporación, condensación, fusión, solidificación, sublimación y deposición, de los cuales yo les voy a hablar de los primeros tres. El número 1 es la evaporación. Aquí nos dice que es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Un ejemplo claro de esto puede ser cuando nosotros ponemos agua a hervir. El agua está formado por ciertas partículas que se mueven a una velocidad, pero a medida que aumentamos la temperatura, la velocidad de estas partículas tiende a subir, lo cual ocasiona que cuando la temperatura del agua ya sea muy caliente, las partículas se van a empezar a mover de una manera mucho más rápida y van a tender a subir hacia lo que es el espacio, generando así lo que es el gas. Este proceso se conoce como evaporación. El número 2 es la condensación. Y aquí nos dice que es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Otro ejemplo es cuando nosotros tomamos una ducha. El agua caliente que sale de la regadera tiene una cierta temperatura, pero a la hora de caer al piso, el piso tiene otra temperatura y esa temperatura es menor, lo cual va a provocar que se genere cierto gas. Ese gas va a tender a subir. Entonces cuando se encuentre en un cristal o en un vidrio, como es menor la temperatura de ese material, se va a empezar a enfriar el gas. Eso va a provocar que a menor temperatura se va a regresar, en este caso agua, a su estado original. Y eso se conoce como condensación. Y la fusión, que es el paso del estado sólido al estado líquido.
Esto es un ejemplo muy cotidiano, el cual lo podemos encontrar cuando nosotros sacamos un hielo o un cubito del congelador. Este cubito tiene cierta temperatura, la cual es muy baja, y lo cual permite que sus partículas no se muevan y estén ordenadas. Entonces, nosotros al sacarlo de esa temperatura, de ese ambiente, y ponerlo a nuestra temperatura, al aire libre, esta temperatura que estamos afuera es mucho mayor, lo cual va a empezar a provocar que el cubito de hielo tienda a derretirse. Entonces está pasando del estado sólido al estado líquido. Estado sólido cuando las partículas están juntas y ordenadas, y el estado líquido cuando las partículas ya no están juntas y tampoco ya no están tan ordenadas, pero tampoco están tan separadas. Y en la parte inferior podemos encontrar algunos ejemplos, por ejemplo en la evaporación, que como ya se los había mencionado es hervir agua, condensación, la sudoración de bebidas y la fusión, derretir el hielo. Yo les voy a presentar los siguientes cambios del estado de la materia. La solidificación consiste en el estado de cambio de la materia del estado líquido al estado sólido. Un ejemplo para poder explicar mejor este cambio del estado de la materia es la elaboración de caramelos. En esta parte se muestra el caramelo totalmente derretido, que al ser vaciado sobre unos moldes y ser reposado durante cierto tiempo, se convierte en caramelo totalmente sólido. Otros ejemplos también pueden ser la elaboración de gelatina, ya que se mezcla el polvito de un sobre de gelatina sobre agua caliente y se convierte en estado líquido, y al ser refrigerado después de cierto tiempo también se convierte y se solidifica. Los siguientes dos estados del cambio de la materia son la sublimación y la deposición. Estos están relacionados ya que uno es lo contrario del otro. En esta imagen se puede mostrar el estado de la sublimación, que consiste del pasar del estado sólido al estado gaseoso sin pasar al estado líquido. Y en esta otra parte se trata del cambio del estado de la materia de la deposición, en el que un gas se convierte a un sólido, igual sin pasar por el estado líquido. Un experimento que sirve para demostrar estos dos cambios de la materia es el yodo. El yodo es un elemento de la tabla periódica en el que, en esta imagen se puede mostrar cómo es expuesto a una fuente de calor. El yodo son como pequeñas bolitas negras que se muestran en la parte de aquí abajo, en donde está en contacto con esta flama de calor, y este tono violeta o morado se trata del gas del yodo. O sea que el yodo sólido, al estar en contacto con el fuego, poco a poco se comienza a hacer un gas sin pasar al estado líquido. En esta otra parte que se muestra como una tapa, al dejar reposado este elemento, se puede demostrar el otro cambio de la deposición, en el que aquí se muestra cómo del estado gaseoso del yodo pasó al estado sólido y quedó pegado, por así decirlo, en la tapa superior. Un ejemplo del cambio del estado de la materia de la deposición son los antirreflejantes. Para poder ejemplificarlo mejor, se muestra aquí la imagen de escarcha de nieve, en el que el vapor de agua que está expuesto a temperaturas muy bajas pasa del estado gaseoso al estado sólido, y se muestran en pequeños cristales de hielo, en el que por el cambio de la deposición pasa del estado del vapor del agua al estado sólido del agua, que en este caso son los cristales de hielo, o más comúnmente conocido como el estado de la nieve. Resumiendo todo este tema de los cambios del estado de la materia, se muestra aquí un esquema en el que se representa un líquido, un gas y un sólido. El sólido, cuando pasa al líquido, se llama fusión, y cuando un líquido pasa al estado gaseoso se llama vaporización. Un sólido, cuando pasa al estado gaseoso, se llama sublimación, y un gas, cuando pasa al estado sólido, este cambio se llama deposición o también sublimación inversa. Por último, el líquido, cuando pasa al estado sólido, se llama solidificación, y
El gas, cuando pasa al estado líquido, se llama condensación. Y por último hablaremos de la transformación y equilibrio de fases. Empecemos por la transformación. La transformación es aquella que produce alteraciones en las sustancias que la integran. Estas transformaciones químicas son muy diferentes a las transformaciones físicas, ya que las transformaciones físicas son reversibles y los cambios químicos no son reversibles. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo de las transformaciones físicas es cuando pones a hervir agua y se convierte en vapor. Este pasa de ser líquido a gaseoso, pero este puede volver a ser líquido, así que esta es reversible. Y un ejemplo de transformación química es cuando quemamos un tronco. Este se convierte en cenizas y a su vez libera dióxido de carbono. Este cambio no es reversible, debido a que la ceniza no puede volver a convertirse en el tronco. Así que de esta forma es muy fácil saber cuál es cuál, simplemente recordando que las transformaciones químicas no son reversibles. Y de esto nos habla la ley de Lavoisier, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y un claro ejemplo es el anterior mencionado. Y si no te queda del todo claro, te dejaré un video a continuación con algunos ejemplos de lo que nos menciona Lavoisier. Cuando combinamos el sodio con cloro y estos reaccionan, como consecuencia se obtiene sal común, también denominada cloruro de sodio, y esto es justamente otro cambio químico. Cuando ponemos un pedazo de papel a una llama de fuego y este se quema y se convierte en ceniza, también hay un cambio químico. Cuando preparamos un huevo frito, también estamos frente a un cambio químico. La cocción de un pedazo de carne de cerdo en una plancha también es un cambio químico. Bien, ahora hablaremos del equilibrio de fases. ¿Qué es? Es el estudio de equilibrio que existe entre los estados de la materia, es decir, sólido, líquido y gaseoso. El equilibrio se define como una etapa cuando el potencial químico de cualquier componente presente en el sistema permanece estable con el tiempo. La fase es una región en la que la interacción intermolecular es espacialmente uniforme, o en otras palabras, la propiedad física y química del sistema son iguales en toda la región. Dentro del mismo estado, un componente puede existir en dos fases diferentes, como los alótropos de un elemento. Además, dos compuestos inmiscibles en el mismo estado líquido pueden coexistir en dos fases. Cabe mencionar que el equilibrio de fases es una gama de aplicaciones en industrias, como un ejemplo de ella es la industria farmacéutica. Un ejemplo de equilibrio de fases es si tenemos un recipiente de agua y hielo. Tenemos a la sustancia agua presente en ambas fases. Pero si aún no te queda del todo claro esta información, te dejaré a continuación unos videos mostrando algunos ejemplos de lo que es el equilibrio de fases. ¿Qué fases se pueden presentar en el equilibrio? Algunas de las fases que coexisten en un equilibrio determinado pueden ser vapor líquido, líquido líquido, vapor sólido y líquido sólido. Sin embargo, se tratará de manera detallada el equilibrio de fase vapor líquido.